¿Qué es un texto narrativo? Bueno, primero hay que entender lo que es un texto literario. Este es uno que tiene expresiones artísticas, ya que el autor está transmitiendo no solo información, sino significados mucho más profundos, entre los cuales puede haber sentimientos, emociones y otra clase de conceptos profundos. Esta es el arte de la literatura. La literatura tiene tres géneros enormes, los cuales identificamos como el narrativo, el dramático y el lírico. Y en el caso del narrativo es todo aquel texto que nos cuente una historia. Ese es la columna vertebral del texto narrativo, que nos esté contando una historia. Pero, ¿de qué forma podemos identificar a un texto narrativo? Bueno, obviamente identificando si tiene o no una historia. Pero además de eso tiene otras características comunes. Una de ellas es que tiene personajes. Obviamente todas las historias requieren personajes que ejecuten las acciones que desencadenan la trama. También usualmente, obligatoriamente, tienen que tener una problemática, es decir, una situación que comience a mover los hilos de la historia. Y debido a que existe una problemática, tiene que haber una secuencia lógica de eventos que llamaremos estructura, la cual funcionará mediante la introducción de los personajes y el problema, el desarrollo del problema y la solución o desenlace del problema. Entendemos que el problema es lo que está moviendo a la historia, se va atando y después se va desatando. Por eso se llaman nudo y desenlace. ¿Qué otras características podemos identificar en los textos narrativos? Bueno, que tenemos un narrador, como bien nos dice su nombre. Un narrador es una especie de voz que transmite al lector la historia, nos da detalles y nos va conduciendo a través de ella. El lector puede que sepa muchas cosas, como si fuera omnisciente, o que su conocimiento sea tan limitado como el nuestro. Puede que sea un personaje de la propia historia o puede que no. O puede que nos esté hablando en segunda persona, tú, que esté hablando siempre en tercera persona, o incluso que esté narrando en primera persona, en caso de que sea un personaje de la historia. Estas pues son las principales características. Existe otra convención acerca de los textos narrativos, que es que casi siempre se elaboran en prosa, no en verso. Sin embargo, esta regla no está escrita en piedra, porque existen textos narrativos que fueron escritos en verso. Uno de esos son Ilíada y Odisea, de Homero. Estos textos son algunos de los textos narrativos más antiguos de la historia de la humanidad, y sin embargo estos fueron escritos en verso, no en prosa. Sin embargo, identificamos que existen personajes, problemas, narrador y una estructura lógica de eventos. Por lo tanto, podemos concluir que Ilíada y Odisea son al mismo tiempo textos narrativos y líricos. Así pues, en la literatura observamos que la línea que divide a los conceptos puede llegar a ser muy fina. Y esto se manifiesta mucho cuando observamos los subgéneros que existen en el género narrativo. Encontramos que existen varios géneros que podríamos resumir como 6, los cuales serían la epopeya, que es un cuento cosmogónico, es decir, que nos está explicando cómo funciona el mundo mediante una visión especial del universo que tiene un pueblo. También tenemos a la crónica, que esta se caracteriza
por presentarnos eventos históricos. Esta está reservada para la historia, pero esto no significa que sea necesariamente un texto académico. Es literario porque tiene expresiones artísticas, debido a que se pone énfasis en ciertas facetas de los personajes y los sucesos que hacen que sea emocionante para el lector. Tenemos también la novela, que es un relato ficticio, puede estar basado en la realidad, pero proviene gran parte de ello de la imaginación del autor. Y en la novela existen muchos personajes y muchas cosas sucediendo a lo largo del libro. También tenemos al cuento, que es igualmente un producto de la imaginación del autor, pero es muy corto, por lo tanto solo hay un problema. Parecido a este es la fábula, que también nos cuenta un solo problema porque es muy corto, pero este se basa en la moral de la historia. La historia es un medio para transmitir una enseñanza moral o moraleja. Y por último, la leyenda, que es un texto corto que se pasa por tradición oral y que tiene elementos que no pueden ser clasificados como ciertos o falsos del todo. Así pues, es una mezcla entre la realidad y la invención humana o mito. En el siguiente ejercicio vamos a intentar identificar cuáles textos son narrativos, cuáles no, y una vez identificados los narrativos vamos a clasificarlos en alguna de estas 6 subcategorías para que nos quede muy bien en claro los géneros y subgéneros de la literatura y de la narración. En este ejercicio vamos a identificar cuáles textos son narrativos y cuáles no. Y de los textos narrativos los vamos a clasificar en alguna de estas 6 subcategorías. Comenzaremos con nuestro primer texto, Viaje al centro de la Tierra. Este es un relato de ciencia ficción y, como vemos, es lo suficientemente largo para ser clasificado como una novela corta. ¿Cómo sabemos que es una novela narrativa? Bueno, porque está escrito en prosa. Además tiene personajes y tiene conflictos y tiene un narrador. Nuestro siguiente texto es Saludo al mundo de Walt Whitman. Este texto está escrito en verso. Eso nos indica en primera instancia que no se trata de una narración. Pero además observamos que este texto no tiene personajes ni conflictos. Por lo tanto, no es narrativo. Nuestro siguiente texto es la leyenda de Popocatépetl e Iztaccíhuatl. Sabemos que esta es una leyenda porque involucra a personajes que no sabemos si fueron reales o no, y tiene elementos ficticios. Además, es sumamente corta y proviene de la tradición oral. Por lo tanto, lo pondremos como una leyenda. Nuestro siguiente texto será la poesía de Nezahualcóyotl. Este texto está compuesto de versos, no de prosa. Además, no tiene una historia, ni tiene personajes ni conflictos. Por lo tanto, no lo podemos clasificar como narrativo. Nuestro siguiente texto es Navidad en las montañas de Altamirano. Este texto contiene personajes, una historia y también un conflicto. Por lo tanto, es una novela corta. Nuestro siguiente texto es La Llorona del folclore mexicano. Este texto contiene personajes e historia, por lo tanto es narrativo. Y además contiene elementos que no pueden ser clasificados como reales y por lo tanto es una leyenda. Nuestro siguiente texto es Metamorfosis de Kafka. Este texto contiene personajes y conflictos y por
por su longitud nos damos cuenta de que también es una novela corta. Nuestro siguiente texto es de la Guerra de las Galias de Julio César. Este texto está escrito en prosa, contiene personajes, historias y conflictos. Este texto en realidad es una narración de eventos históricos, por lo tanto podemos clasificarlo como una crónica. El Callejón del Beso es un relato que tiene personajes y conflictos, pero que además proviene del folclore oral y tiene elementos que no son reales, por lo tanto es una leyenda. Ilíada y Odisea va a ser un caso especial, porque este texto está escrito en versos. Sin embargo, contiene una historia, personajes, conflictos, introducción, nudo y desenlace, y además un narrador. Por lo tanto, estos dos textos son al mismo tiempo líricos y narrativos, y los clasificaremos como epopeyas debido a que cuentan una historia que explica el mundo que involucra a lo divino. Nuestro siguiente texto es un diccionario. Podemos ver que está escrito en prosa, sin embargo no tiene personajes, de hecho ni siquiera lleva una estructura, por lo tanto no puede ser clasificado como una narración. Caso similar es el de nuestro siguiente texto, la Constitución Política de nuestro país. También está escrito en prosa, y este lleva un orden lógico. Sin embargo, no tiene un inicio, un nudo y un desenlace porque no conlleva una problemática y desde luego no tiene personajes. Por lo tanto, no es una narración. Nuestro siguiente texto es Cantar de los Nibelungos. Este es un texto que proviene de la tradición germánica, pero además involucra a lo divino y historias que intentan explicar el mundo. Por lo tanto, igual que Ilíada y Odisea, es una epopeya. Nuestro siguiente texto es Pedro Páramo, la novela más conocida de México. Pero ¿cómo sabemos que es una novela? Bueno, primero que nada porque es lo suficientemente larga y además porque tiene dentro de ella a muchos personajes, a varios conflictos y una historia extensa. Nuestro siguiente texto es El Lobo Sentimental, la historia de un lobo que se pone muy triste. Como nos damos cuenta, es un texto extremadamente corto y por lo tanto podemos asumir que es un cuento. Nuestro siguiente texto es ¿Y si las cebras perdieran sus rayas? Esta es una analogía que pretende concientizar a los niños acerca del racismo. Debido a que tiene una enseñanza moral o moraleja, podríamos clasificarla como una fábula, ya que además contiene personajes y una historia y un conflicto. Nuestro último texto es Popol Vuh, de la tradición maya quiché. Este texto contiene personajes, historias y conflictos, pero además este texto contiene información acerca de la creación del mundo de acuerdo con los mayas e involucra temas cosmogónicos que tienen que ver con lo divino. Por lo tanto, lo clasificaremos como una epopeya. Así pues, con este ejercicio podemos ver los diferentes tipos de textos que hay y que existe una gran diversidad dentro del género narrativo, y también que existe una gran diversidad de textos que no entran dentro del género narrativo.